más estamos en Estudio con Málaga, el plató del Colegio de Médicos de Málaga, y os damos la bienvenida a este espacio que estrenamos con la revista Málaga Digital. Vamos a comenzar este número con una nueva página web y queremos hacerlo de una forma muy especial y en un formato novedoso que no habíamos experimentado hasta ahora. Se trata de un formato tipo tertulia en el que queremos dar visibilidad a los médicos con discapacidad, cómo ejerce la medicina y cómo es su día a día en esta profesión. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a la doctora Elena Vila, ella es neuróloga, bienvenida. También tenemos a Laura Sánchez, facultativa de análisis clínico, bienvenida también. El doctor Francisco Zambrana, que es experto en valoración de daño corporal y es el culpable de todo esto, de que estemos aquí hoy. Estamos muy agradecidos en el Colegio de Médicos por habernos dado la idea de este reportaje. Tenemos también con nosotros a Ana María Romero, ella es documentalista en el Hospital de Antequera, ¿verdad, Ana? Buenos días. Buenos días. Y también a Carmen Soriano, que ya es especialista en medicina preventiva. Exacto. Muchas gracias por venir, Carmen. Y bueno, vamos a comenzar. Estábamos hablando antes de la tertulia, yo creo que vamos a entrar de lleno y luego a lo largo de la charla que vamos a tener os preguntaré algo más sobre vuestros casos particulares, sobre la discapacidad que pueda tener cada uno y cómo vuestro día a día. Pero me interesa mucho saber, una vez termináis los estudios de medicina y accedéis al sistema MIR, aprobáis el examen y ahí te voy a preguntar a ti primero, ¿vale, Laura? ¿Ahí qué es lo que te sucede? Cuando consigues, tú haces la especialidad de medicina de familia, ¿no? Sí, comencé medicina de familia, cogí la especialidad en el campo de Gibraltar, me tocó por el número de orden el Hospital de la Línea, también entraba el de Algeciras y nada, me hicieron la valoración al día siguiente o 2 días después, como el resto de mis compañeros, de mis coR, tanto de familia como de otras especialidades, y un mes y medio después me llaman y me reúnen con todo el equipo directivo de docencia del campo de Gibraltar, después de haber terminado la rotación por urgencias del Hospital de la Línea, y me dicen que no soy apta para hacer la especialidad porque no cumplo los requisitos para poder completar el programa docente de medicina de familia. ¿Y no eres apta por qué? Porque tengo una hemiparesia izquierda sobrevenida por una hemorragia cerebral en la adolescencia y me dicen que como tengo una hemiparesia no voy a poder asistir a un parto, no voy a poder hacer una RCP, no voy a poder coger una vía, pero todo lo presuponen ellos porque en ningún momento me enseñan a poner vías ni me ponen a prueba, porque yo estoy segura de que con una mano sería capaz de coger una vía porque hago muchas cosas con una vía. Hace 27 años que tuve la hemorragia cerebral y era una persona maldicha, normal, y durante estos años he aprendido a vivir con una mano. Y cuando tuve el daño cerebral tenía 14, es decir, que llevaba una vida bastante larga viviendo con 2 manos. Y soy independiente, soy capaz de hacer muchísimas cosas y no necesito a nadie, entonces la cuestión está en aprender, pero ellos no me dejaron aprender, ni siquiera se preocuparon en ello, simplemente lo dieron por supuesto. ¿Cuál fue tu vía de escape? Te dieron una opción, ¿no? De cambiar de especialidad, dijeron, ¿no? Bueno, según la ley del MIR, el BOE que he publicado, gracias a un chico de Tenerife que se llama Arturo, se cambió esa ley porque anteriormente a eso había que repetir el examen. Y posteriormente a su lucha contra el ministerio, pues ya no tenías que volver a repetir el examen, sino que podías cambiar de especialidad según tu número de orden a la hora de coger la plaza. Entonces, a mí no me dijeron qué tenía que hacer. Me dijeron que buscara donde yo quisiera una especialidad que pudiera coger. Me dieron unos papeles y me dijeron, búscate la vida. Así fue. Y fue lo que hice. Yo soy de Málaga y yo quería volver con mi familia y con mis amigos y dije, pues hago lo que sea porque, bueno, según la ley tienen que ser plazas acreditadas vacantes, que son plazas que existen como docencia que no se ofertan por presupuesto.
que están ahí, existen en los hospitales, pero por temas de presupuesto no salen en esa convocatoria MIR. Entonces yo investigué qué había libre después de mi número de orden en los hospitales de Málaga y fui al regional y al Virgen de la Victoria, pregunté en docencia, me dijeron a lo que podía acceder y solo eran especialidades de laboratorio que en ningún momento me las había planteado porque están totalmente alejadas del contacto con el paciente, que fue uno de los motivos por los que yo cogí la especialidad de familia. En tu caso hablabas de Arturo, pero por ejemplo tenemos el caso de Carmen o de Ana María, que también tienen experiencias diferentes quizá a la que vivió Laura, porque vosotras no tuvisteis oportunidad, no tuvisteis esta facilidad entre comillas, porque no creo que fuera fácil para nada, de cambiar de especialidad, ¿no? ¿Cómo fue tu caso, por ejemplo, Ana? Es que yo creo que hice el MIR antes que ella, y entonces la posibilidad esta que está comentando no existía en ese tiempo. Yo soy del interior. Y ¿De dónde eres? Soy de Teba. De Teba, qué bien. Entonces mi familia se había desplazado, mi madre sobre todo se había desplazado en los años de carrera conmigo. Entonces a la hora de hacer el MIR, cuando hice el MIR, yo quería estar en casa. Entonces al estar rodeada de esos hospitales comarcales, la única opción que veía más viable era familia, porque a mí no me fuera a importar hacer microbiología o análisis clínico y tal, pero no estaba dentro de mi alcance territorial. Entonces cuando hice el MIR, escogí Ronda por cercanía a casa, y el día de presentarme en el hospital, mentira, había estado antes, previamente, hablando con mi tutor. Yo me había presentado días anteriores para decirle, mira, soy Ana, vengo en estas circunstancias y he cogido plaza aquí. E incluso me vio el gerente del hospital, me vio ese día. Y luego cuando fui ya al día de la toma de la posesión para la firma, el chico de personal pues me dijo, mira, no puedo darte el contrato. Me han comunicado que no te puedo dar el contrato. Entonces yo salí del hospital, estaba súper verde en aquella época, acababa de terminar la carrera y nada, pues sientes que todo tu periodo de estudio, todo tu esfuerzo, no solo particular, sino familiar, sobre todo familiar, pues que no ha servido para nada, porque es que te ves a nivel laboral que no tiene salida. Entonces, claro, emocionalmente, quiera o no, te afecta. Entonces son años que yo luego me presenté de nuevo al MIR, volvió a pasar lo mismo y ya la última vez que me presenté es que ni miré las plazas por las que podía haber optado. ¿Ni lo miraste? No. ¿Y cómo fue luego? Pues luego ¿Cómo llegaste a donde estás? Pues mira, paralelamente, cuando a todo esto, cerca de mi pueblo había otro pueblo, ¿no?, que es Campillo. No hay. Entonces, una chica acaba de crear un centro médico y me contrató como médico del centro. Y luego esta chica pues enfermó y me dijo, Ana, si quieres ser la titular, puedes ser la titular del centro. Me hice directora del centro y luego paralelamente yo seguí estudiando. Me hice el máster igual que Fran, el de valoración del daño corporal. Yo había echado una bolsa de trabajo. Al poco tiempo de pasármelo del MIR había echado una bolsa para médico de admisión y documentación clínica. Se movía muy poco porque somos pocos en el hospital, los hospitales, y la verdad es que no sé, pensaba que nunca me iban a llamar y un día pues recibí la llamada de bolsa y ya está. Luego ya tengo mi plaza. ¿En el hospital Antequera? La tengo en Jerez. Pero estoy en comisión de servicio en Antequera. Vale. Y lo mismo, no solo por lo agradecida que estoy en el hospital, sino por la cercanía de casa, claro, que eres más lejos. Porque las personas así, pues, yo no puedo conducir, por ejemplo, entonces nos dificulta. Claro. Es necesario tener el trabajo cerca. En tu caso, Carmen, también tuviste dificultades a la hora de poder realizar la residencia, ¿verdad? Sí, en mi caso, como hemos hablado antes de terminar medicina, yo vine al colegio de médicos a informarme con el abogado qué especialidades no podía yo hacer. Me dijo que legalmente podía escoger cualquier especialidad. A la hora de la verdad, pues, me pasó como a Ana. Yo podía acceder a medicina de familia en Ronda,
Cuando aprobé el MIR, sabía el caso de Ana, pregunté a tutores de ronda y me dijeron que si yo no era capaz de subirme a una ambulancia para hacer la guardia, que no cogiera ronda porque no me querían. Ni fui, no me lo planteé porque digo, voy a empezar mal. Entonces repetí el MIR porque no estaba la opción que ha comentado Laura, que eso salió después. Y ahí cogí medicina del trabajo en Murcia. Me fui sola a Murcia, alguien con discapacidad puede hacerlo. Y nada, y aquí era incongruencia porque la señora que nos llamaron para hacernos reconocimiento médico a una compañera y a mí, las dos con discapacidad, nos la hicieron precontrato, prefirma de contrato, eso es ilegal. Tú no puedes hacer un reconocimiento médico antes de firmar un contrato. Y después ella iba a ser la tutora o de esta chica o mío, porque era la médica del trabajo. Eso tampoco es legal, tu jefe no te puede hacer el reconocimiento médico. Pero, perdona que te interrumpa, imagino que estas cosas luego las has aprendido a posteriori, que en ese momento no eras consciente de que se estaban haciendo cosas que no se debían, ¿no? Que eran ilegales. Y nada, cogí medicina del trabajo y en 2 meses me hicieron 3 reconocimientos médicos, ya otra chica externa a ella. Y esta chica me dijo, Carmen, yo no te puedo dar un no apto porque tú eres apta para medicina del trabajo. Me llamaron un 31 de julio desde la unidad docente de Murcia. Me dijeron, esta señora no te quiere, te va a evaluar todos los años, ella pertenece a la unidad docente de medicina del trabajo, con lo cual vamos a buscar una solución. Y ahí pues te encuentras 2 personas extrañas a ti que evalúan en 1 hora y pico, 2 horas, lo que tú eres capaz o no capaz de hacer. ¿Querías microbiología? No, tu micro no por las manos. Yo escribo, yo pinto. ¿Qué saben 2 extraños de mí? Nada. Y ellos eligieron medicina preventiva. Que ahora, hoy en día, estoy súper a gusto en medicina preventiva y me encanta. Pero que es que no te dan la opción ni de elegir lo que tú quieres dedicarte el resto de tu vida, es un poco injusto. Y lo que Laura nos ha comentado, que le pasó igual que a mí, al final queda como que ella y yo solicitamos el cambio, no que nos forzaron o que nos dieron el no apto. O sea, que a efectos administrativos es algo que habéis decidido vosotras cuando no es así, ¿no? Cuando... Pero en el BOE del MIR viene escrito que la palabra del preventivista o del médico del trabajo que te valora en el hospital es totalmente subjetiva porque no es la misma persona que valora a todos los médicos con discapacidad, sino uno de aquí, otro de allí. Y ahora, yo no soy apta en la línea, pero un compañero en Castilla y León sí es apto con la misma discapacidad que yo, para hacer la misma especialidad. Entonces, es totalmente subjetiva esa valoración. Y yo, pues, tuve la suerte de conocer el caso de Arturo, conocer el caso de Carmen y el de Ana, y lo llevaba todo súper estudiado para que si me pasaba, que es que la gente me decía, pero ¿qué no te va a pasar? ¿Y tú qué sabes? Y me pasó. Y lo llevaba tan estudiado que aunque me llevé el palo, al final no fue tan gordo porque pude volver y hacer algo que yo había elegido. Al final la elección era mía, pero sí, queda como que es nuestra elección. Vale. Pero nos han obligado a hacer ese cambio. En tu caso, Fran, ¿tú no llegaste a hacer residencia? Ni me lo planteé porque conocía el caso de Ana, de Carmen y de Laura. ¿Tú ya lo conocías? Sí. ¿Y sabías que lo ibas a tener muy complicado? Efectivamente. Entonces, el actual decano de la Facultad de Medicina, Ignacio Santos, me recomendó, porque a mí me gustaba mucho el mundo de la medicina legal, y me dijo que hiciera el máster de valoración y por ese camino tiré. Y vamos bastante bien y muy contento a día de hoy. ¿Y en tu caso? ¿Qué nos queda? Bueno, en mi caso es diferente porque yo hice la carrera y el MIR y ya llevaba 10 años ejerciendo como neuróloga cuando tuve una enfermedad neurológica que me produjo la lesión medular y entonces, claro, yo ya era especialista. Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras querido hacer la residencia ya con la enfermedad? O sea,
Si hubiera sido el caso parecido, ¿hubieras podido hacer neurología? Pues realmente no lo sé. No sé, no sabría responderte qué me habrían contestado. Hay técnicas que no puedo hacer, que antes hacía, punción lumbar, por la situación de las manos, que yo tengo una lesión cervical y me tengo afectadas las manos, pero hay otras muchas actividades que sí puedo hacer. No hago guardias, no paso planta, pero sí paso consulta y digamos que puedo ejercer, por el tipo de especialidad que tengo, puedo hacer la mayor parte de las tareas propias de un neurólogo. En tu caso, imagino, Elena, que la dificultad es adaptarte a una especialidad que tú ejercías Claro, al 100%, adaptarte a nivel físico y emocional, ¿no? Entiendo claro. que como, no sé si te apetece hablar de ello. Bueno, realmente todo cambia, cambian muchas cosas, algunas se vuelven más difíciles, otras, sin embargo, descubres que la discapacidad te da acceso a un mundo que en algunos aspectos es más enriquecedor, más gratificante, porque yo sí noto que la relación con el paciente cambia y cambia bajo mi punto de vista para bien, porque el paciente cuando se da cuenta que tú tienes también un trastorno de salud, en definitiva, sea más o menos parecido a lo que él consulta, suele conectar mejor contigo. O sea que sí, el trato con el paciente, es que justo era una de las preguntas que os quería hacer, así que me viene perfecto que empezamos ahora a abordar. ¿El trato con el paciente mejora? Bajo mi punto de vista, sí. Bajo mi punto de vista, sí. Es verdad que hay algunas personas que se pueden sentir cohibidos o que les dé vergüenza de alguna manera contar su propia molestia o trastorno o sufrimiento porque consideran que es, entre comillas, una tontería comparado con lo que tú tienes, que te dice, doctora, es que comparado con... Y bueno, eso no es real, porque el sufrimiento es individual y cada uno tiene el suyo muy particular y ninguno de los que estamos aquí nos libramos de tener nuestra propia problemática y que tiene su propia dimensión, que no es comparable entre personas, ¿no? Es el único factor que a veces tengo que comentar de palabra allí y darle valor a la consulta que está haciendo, independientemente que ellos lo consideren más o menos grave, porque le está suponiendo un sufrimiento. Pero por lo demás, en otros aspectos, yo creo que sí hay una calidez, una complicidad. ¿Esa relación médico-paciente mejora de algún modo? Bajo mi punto de vista, sí. También es que mi circunstancia es un poco particular, porque claro, yo tengo una enfermedad neurológica y soy neuróloga. Entonces, claro, sí que los pacientes con los que comparto tiempo en consulta muchas veces tienen dificultades que son muy similares a las mías, o que yo puedo hacerles comentarios sobre posibles molestias que tienen, que se sorprenden porque se dan cuenta de que tú no solo lo has estudiado, sino que lo has vivido. Y cuando lo vives es muy diferente. Claro, muy diferente. Me imagino que sí. En tu caso, Carmen, ¿tú ves también pacientes? Sí. ¿Notas que la relación coincides con lo que comenta Elena? Yo siempre, ella ha notado el antes y el después, ¿no?, de tu lesión. Sí, claro. Yo aquí siempre he estado con... ¿Desde cero? Desde cero. Pero sí es verdad que me gustaba muchísimo como a Laura la asistencial y yo también siento lo que dice ella, hay una conexión distinta. Yo veo pacientes VIH trasplantados, oncológicos, con artritis reumatoide y ellos, yo en pocos casos he visto que se cierren conmigo, al revés se abren. Fíjate. Así que... Sí. ¿Y Fran, en tu caso? Bueno, pues en mi caso, la verdad es como Carmen, empiezo desde cero y la verdad que, bueno, todos los pacientes suelen venir bastante nerviosos a consultas, sobre todo los que me envían del juzgado, vienen nerviosísimos, pero después conectamos y muy bien, que vamos, le transfiero confianza, tranquilidad y vamos que ellos un poco empatizan con la situación cuando te ven cómo trabajas y tal, un poco se tranquilizan, que vamos que muy bien. ¿Y se sorprenden? Sí. Sí, ¿no? Al principio sí, pero cuando ya pasan unos minutillos, yo creo que se olvidan de la discapacidad que tienen. Qué bueno.
En tu caso, trabajas en el centro de transfusión sanguínea aquí en Málaga. Sí. ¿Tienes trato con pacientes? Tengo trato con pacientes porque llevo 3 áreas muy diferentes. Llevo distribución de sangre de cordón umbilical para trasplante a nivel internacional, que es un trabajo prácticamente documental y administrativo, aparte de una serie de controles de calidad que se le hace a esa sangre. Pero veo en las otras 2 áreas que llevo, veo pacientes. Una es criopreservación de semen en pacientes oncológicos y pacientes trans. Y ahí con esos pacientes los tengo que atender y claro, cuando me ven llegar, no me ven llegar, yo me presento y cuando me ven andar para acompañarlos a la consulta o al despacho donde los voy a entrevistar, a hacerles la historia, pues se quedan como un poco sorprendidos. También veo pacientes a los que les fabricamos plasma rico en plaquetas, entonces ellos vienen como con muchos dolores, que quieren hacerse las infiltraciones, que les demos ya el tratamiento, por favor. Y cuando me tienen delante y se han dado cuenta de que yo también tengo una afectación y que me cuesta andar, ¿qué tal? Pues como que dicen, bueno, no, mi problema no es para tanto lo que Sí, un poco lo que comentaba Elena. Y bueno, antes de cambiar de especialidad yo tuve que hacer guardia sola en los meses que estuve en la línea y los pacientes pues entraban pues, a una consulta de urgencias de un hospital y cuando me veían que me iba a poner los guantes o que les iba a explorar el ojo porque les había entrado un cuerpo extraño, me preguntaban si me ayudaban. Y yo le decía, no, no hace falta, yo puedo hacerlo, pero eran más cercanos y había de todo. Pacientes tipo de una consulta de urgencia, pero luego la mayoría eran mucho más cercanos y como que eso, que empatizaban más contigo. Sí, se crea un clima especial. En tu caso, Ana María, que tú eres documentalista en el Hospital de Antequera. Ahora mismo, actualmente, no estoy por la parte interna del paciente, como le llamo yo a la historia clínica y el valor que tiene la historia clínica. Pero es verdad que cuando estaba en la clínica que he comentado antes, es verdad que al principio choca y una misma piensa, dice, ¿qué pensará cuando su propio médico está en sillas, ¿no? Pero es verdad que se empatiza un poco más con la persona. Yo creo que sí que la relación médico-paciente se afianza y es muy beneficiosa. Creo que sí. Empatizar con el paciente y él, incluso tú notas que se crea un clima diferente, sí, ¿no? Creo que sí. Más de igual a igual, ¿no? Estamos los dos de algún modo enfermos o sabemos lo que es pasar una enfermedad y podemos hablar desde otro punto de vista, ¿no? Como una humanidad compartida, un poco más que con la evolución que está cogiendo ahora la medicina, ¿no? De los protocolos, la inteligencia artificial, todo lo que implica un distanciamiento del paciente. Y yo creo que ese nosotros estamos quizá un poco más alejados porque las circunstancias promueven eso, esa empatía y esa humanidad y esa calidez que da cuando tú te sientes hablando con un igual, básicamente. Creo que... Y volviendo un poco al tema de antes que hablábamos de las dificultades para acceder a la residencia y para escoger la especialidad que realmente queréis, y os merecéis por nota, no nos olvidemos de eso. ¿Qué medidas se podrían tomar para que cambie esto, para que sea más fácil, teniendo en cuenta que vosotros sois muy conscientes de las limitaciones, de que hay ciertas cosas dentro de una especialidad determinada que no se pueden hacer, pero la mayoría sí, seguro. Estoy segura de que las limitaciones son mucho menores que las que no lo son. Entonces, ¿qué medidas debería tomar la Administración? A lo mejor tú, Laura, que has vivido eso, que ya habías visto la experiencia de Carmen y de Ana. Yo creo que lo que se debería hacer es un comité a nivel del Ministerio que valorara todas las especialidades que hay y la discapacidad que tiene cada persona, las limitaciones que puede tener y estudiar las especialidades al completo, porque las médico-quirúrgicas al final se acaban especializando, subespecializando en la especialidad, y en la subespecialidad, en la parte médica o en la parte quirúrgica, y es verdad que una persona con discapacidad puede hacer la parte médica y no hacer la quirúrgica, la tiene que conocer, porque es parte de la formación,
pero no es el futuro. A mí una cosa, es algo que yo tenía muy claro, porque cuando yo cogí familia, yo quería ser médico de atención primaria, tener mi cupo de pacientes y ya está. Pero a mí, uno de los argumentos que me dieron cuando me hicieron cambiar de especialidad fue que ¿qué iba a hacer yo en una ambulancia? Y yo dije, es que yo no quiero trabajar en una ambulancia, yo quiero trabajar en un centro de atención primaria. Es que entonces no vas a poder trabajar nunca porque te van a llamar para hacer guardias de DECU. Y dije, es que me da igual. Si yo me limito la bolsa para trabajar solo en atención primaria, pues yo me la limito. Eso es cosa mía, no es cosa vuestra. Vosotros no tenéis que decidir sobre mi futuro. Entonces, de familia, pues perfectamente podría haber trabajado yo, podría haber trabajado Carmen o Ana, pero no se nos dio la oportunidad en base a un programa docente muy antiguo que ni siquiera luego cuando te evalúan durante la formación MIR, ¿cuántos médicos saben poner vía o hacen toracocentesis o hacen punciones lumbares durante la formación? Entonces, y es algo como que a nosotros sí se nos exige más que a otros residentes de medicina de familia. Entonces yo creo que se debería hacer una valoración de todas las especialidades y de todos los médicos que van a coger la plaza, porque además desde que sale la nota hasta que se elige la plaza hay un par de meses. En ese tiempo se puede hacer la valoración y saber a qué especialidades puede acceder una persona u otra. Y no que sea a posteriori, porque es que si tú te vas fuera de casa, te crea un gasto, cambias de casa, de compañero, te vas lejos de tu familia y tú lo haces con toda la ilusión del mundo y creyendo que vas a poder hacerlo y luego al mes y medio te dicen que no. Entonces yo creo que eso se debería valorar antes y debería ser común para todo el mundo, porque ahora mismo es que lo que comentaba antes es muy subjetivo. Si tú vas al hospital de la línea, pues la preventivista de allí y el comité docente va a decidir que no eres apto, pero igual si acabas en un comarcal de Aragón, pues te dicen que sí. Sí, que hubiera algo más homogéneo, que uno supiera de antemano a qué opciones puedes tener, no como en el caso del doctor Zambrana, que Fran no pudo, o sea, directamente dijeron, mira, Fran, vete a daño corporal porque ahí no vas a tener problemas. Pero a ti, si te hubieran dado a elegir, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué especialidad? Medicina legal o psiquiatría. Bueno, sí, al final era lo tuyo, va por ahí. Sí. Y mira, quiero aprovechar este espacio para denunciar el hándicap que tenemos que romper de cara a aprender y a formarnos, porque no solo vía MIR, como estamos denunciando. Por ejemplo, yo soy una mente muy inquieta y desde que terminé estoy constantemente estudiando y haciendo cosas. Intenté entrar en la universidad en doctorado, sin embargo, había una gran parte del claustro que se oponía porque no querían personas con discapacidad en tercer ciclo. Ni siquiera había cupo. Entonces, bueno, yo me moví, formé una gran pataleta, como digo, me ayudó el vicerrector de estudiantes, Kiko Murillo, y el defensor de la UMA, Manolo Montalbán, y al final lo logramos. Y entré. Enhorabuena, pero qué lucha, ¿no? Que parece que ahora que hay, bueno, no voy a decir ni mucho menos que estén todos los derechos conseguidos para todo el mundo, no es así. Pero sí es verdad que a nivel, ¿no?, de legislación, de tal, se supone que más o menos vivimos en un mundo civilizado, ¿no? Y luego pasan estas cosas y no sé. Hasta que te toca enfrentarte. Claro, hasta que te toca y luchaste. Sí. Y lo conseguiste. Y ya no solo por mí es la satisfacción de que detrás van a venir más compañeros y van a poder seguir esa vía. Claro, al final abres un camino ahí
complicado, ¿no? Un poco como le pasó a ellas, que tuvieron que pasar lo que pasasteis para que Laura dijera, uy, esto ya ha sucedido, voy a ver cómo puedo... Y de algún modo estáis abriendo camino para que otros compañeros que tienen compañeras con discapacidad pues no lo tengan tan difícil, pero veo que está la cosa todavía complicada, ¿no? Muy difícil. O sea, a nivel de pacientes bien y a nivel de administración y de burocracia Horrible. no tan bien, ¿no? Incluso de facultad, ¿no? Sí. Hablamos que hay cosas que están por mejorar. Bueno, ¿y te animaría a hacer psiquiatría o...? Si pudiera, sí. De Bueno, hecho, ¿y no podrías...? de hecho, estoy aquí terminando psicología porque me metí a estudiar como tenía ese gusanillo, pues me metí y estoy terminando. ¿Y qué tal? La experiencia. Bien, también es una facultad nueva que la han abierto hace 2 años y está llena de barreras arquitectónicas. No me digas. Sí, estamos ahí también luchando. No, pues ese edificio creo que costó Sí. unos cuantos millones de euros construirlo. Fue sí. el edificio con más barreras arquitectónicas de toda la UMA. Bueno, pues a ver si sirve también aquí esta Sí. tertulia para poner nuestro granito de arena e intentar que se modifiquen y que se adapte esa facultad, la verdad. No sé si os apetece añadir algo más. ¿Os gustaría...? Yo creo que a no nivel hemos entrado mucho a lo mejor en el caso de la discapacidad que tenéis cada uno. No sé si os apetece hablarlo, ¿no? No, lo que yo te iba a comentar es que a nivel social creo que cuando no tienes tú la discapacidad, creo que existe la impresión generalizada de que todo está mucho más adaptado de lo que realmente está. Sí. Y bueno, aún así vivimos en un país bastante privilegiado en muchos aspectos, que realmente podría ser mucho peor, que no quiero ser desagradecida, pero realmente luego el día a día nuestro está plagado de dificultades. Por ejemplo. Pues desplazarnos, aparcar para llegar a nuestro centro de trabajo, que muchas veces ves que incluso personal del propio hospital ha aparcado en los sitios de discapacitados y tú dices, pero bueno, si no están concienciados ellos, entonces ¿quién lo va a estar, no? Y ejemplos así que parecerán una tontería, pero a lo mejor Fran para ir a determinada aula tiene que hacer un rodeo y son cosas pequeñitas, pero es un cúmulo de cosas pequeñitas todo el día que uno tiene que tener esa actitud de decir, bueno, venga, una nueva dificultad, a ver cómo improviso ahora para sortear esta dificultad. Y bueno, pues requiere una energía extra, digamos, ¿no? Y paciencia para resiliencia, no frustrarte, para no... Muchísima. Yo recuerdo cuando estudiaba que no había ni rampa en la Facultad de Medicina. Que ya está más o menos aquello adoptado. Ya, sí, pero yo, a ver, que yo era consciente también de la situación. Digo, creo que nadie ha estudiado en silla de ruedas. Eso te iba a preguntar. En la o sea, facultad. ¿había alguien más con discapacidad? Yo bueno, creo con que discapacidad a lo mejor sí, pero con silla de ruedas, con silla, movilidad con reducida. discapacidad seguro, pero Sí. en silla de ruedas creo que fui la primera en la Tú Facultad fuiste de la primera. Medicina. Y a nivel docente súper bien, porque a mí la verdad es que la facultad siempre me ofreció ayuda y me acuerdo incluso en anatomía que no llegaba el cadáver y hicieron plataformas de madera para que llegase. Todo eso yo lo recuerdo con buena sensación, y luego iba al clínico, hacía mis prácticas. Con el fonendo me acercaban al paciente si lo veía que estaba un poco que no llegaba bien y tal. A nivel docente, a nivel de la UMA se portó súper bien. Entonces te da coraje que cuando terminas tú dices, bueno, porque ahora administrativamente no tengo... Entonces requiere mucha resiliencia y muchas veces yo me acuerdo que pensaba, ¿merece la pena luchar tanto? Porque es que es un sobreesfuerzo emocional lo que tú estás realizando. Cada día tú dices, ¿merece la pena luchar para esto? ¿Merece la pena de verdad? Que digo, podría haber sido, yo qué sé, cualquier tipo de trabajo que pudiese realizar más fácilmente, ¿no? Pero no sé, siempre está el gusanillo ahí y tú dices, bueno, ¿y por qué no? Claro, porque tú tenías luego, claro que querías hacer medicina. Sí, y luego te das cuenta que capaz eres, porque realizas tu trabajo diario, todos realizamos nuestro trabajo, simplemente para llegar a él está la dificultad, para llegar a él, pero luego desarrollamos nuestro trabajo bien. Sí, que luego dice, si se puede, ¿no? Yo me imagino que las sensaciones, claro, que luego no es tan complicado como puede haber la administración
o otro tipo de personas no lo ven y vosotros que lo estáis viviendo sí que lo veis, ¿no? Y vuestros compañeros, me imagino que también, ¿no? O sea, ¿sentís apoyo de vuestros compañeros? Sí, Sí. sí, yo en ese sentido, yo en mi hospital he tenido la sensación de estar muy, muy bien cuidada, muy bien cuidada. ¿En qué hospital estás? Yo estoy en Quirón, aquí en Málaga, y cuando tuve la enfermedad, me mantuvieron mi plaza, estuvieron esperando incluso sin saber si realmente iba a poder reincorporarme, que no sabíamos si el grado de recuperación iba a ser suficiente. Pero bueno, ellos tuvieron paciencia de esperar y de facilitarme luego, pues, desde una consulta que disponga de un baño propio por la necesidad del sondaje, hasta, bueno, pues asegurarse de que pueda tener aparcamiento en el mismo edificio donde luego paso consulta. Y ese tipo de deferencias y de detalles se agradecen tanto cuando uno vive en una especie de lucha permanente. Sí, que te faciliten un poquito las cosas, ¿no? Alguien viene y te facilita un poco la cosa, y los compañeros en ese sentido yo tengo muy buena sensación. Sí. ¿Vosotros podéis decir lo mismo? A ver, yo, la mayoría de compañeros sí. La verdad que mi especialidad es un mundo de tiburones porque se mueve mucho dinero. Entonces una vez me pasó un tema desagradable y es que fuimos a juicio y verían que estaba muy bien mi pericial o algo que obsta en que la manera que obsta la parte contraria, la abogada y el médico del seguro, que la manera de echarla abajo, pues diciendo que yo no estaba capacitado para hacer esa pericia. Al final, bueno, la jueza me dio la razón, lo puse en manos del colegio de médicos, del comité de ética, y bueno, el tema se solucionó. Pero que a veces hay que sufrir también discriminación por parte de algunos compañeros. Bueno, pero la mayoría comenta No, que la mayoría muy bien, ¿no? sí. Bien, bien. ¿Y teníais vosotros claro, que antes se lo preguntaba a Ana, o sea, teníais claro que queríais estudiar medicina, ya para ir terminando un poco también? Sí. O sea, ¿lo habéis tenido claro siempre, la vocación? Lo mío era previo, o sea, yo era una persona sana cuando estudié la carrera. Sí, pero que tú lo tenías claro también. Sí. Ya estamos hablando de lo que es la vocación de cada uno. De hecho, yo a día de hoy sigo trabajando por mi salud mental, por lo que me gratifica, por lo que me aporta, porque a lo mejor muchas veces lo fácil es decir, bueno, pues mira, me jubilo y ya ¿Podías está. haber tenido esa opción? Sí, claro, lo que pasa es que también en qué circunstancias. Yo era autónoma, tenía 36 años, había cotizado muy poco tiempo y prácticamente la pensión que te queda es lo que tú le pagas al cuidador, que tienes que contratar obligatoriamente, y luego de qué vives, ¿no? Pero independientemente de esto, también haberte formado tantos años, haber estudiado tantísimo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para luego poder ejercer solo 10 años, que era, por ejemplo, lo que yo ejercí en mi caso ya como adjunta, un poco desolador. Entonces, cuando se dio la oportunidad, pues dije, bueno, pues seguimos para adelante mientras que la salud lo permita. ¿En nuestro caso? A mí la vocación por la medicina me vino después de estar tanto tiempo en hospitales, después del daño cerebral, porque yo antes era muy pequeña también, pues pensaba en otras carreras, yo quería trabajar como muy pronto. Pero después de pasar tanto tiempo en hospitales, yo tenía claro que quería ser sanitaria. Tenía dudas entre fisio, enfermería, medicina, y es verdad que enfermería y fisio son trabajos más físicos, más manuales, y ahí veía mi limitación, pero en medicina, como ya hemos comentado antes, pues hay muchas cosas que se pueden hacer y que la discapacidad no te limita para ejercerlo. Entonces, la verdad que elegí bien porque estoy muy contenta con toda la trayectoria, aunque la carrera se alargara un poco más y que me pasara eso con familia, pero bueno, descubrí una especialidad muy desconocida por los médicos, que es la de laboratorio, y ahora estoy haciendo un trabajo muy bonito cuyos resultados son muy gratificantes. ¿Tu caso, Fran, la vocación? Pues también vocacional, vamos. Desde pequeñito quería ser médico y hasta que lo conseguí. Eres tenaz. Sí.
Lo que sí vuelvo a insistir en que tengo la espinita de quizás hacer alguna especialidad vía mí, pero que a día de hoy parece que no va a ser posible. Esa reivindicación va a Sí. quedar aquí también latente. En tu caso, Carmen, la vocación de ser médica. Yo recuerdo, yo me puse mala a los 3 años, que de pequeña yo le decía a mi madre, quiero ser médico. Mi madre decía, tú no puedes ser médico, porque ella estaba en silla de ruedas y totalmente anquilosada, con dolores en todas mis articulaciones. Y entonces decía, bueno, pues voy a ser veterinario. Cuando llega ya tu coach, tú dices, ¿ahora qué cojo? Y cogí medicina. Así que No te lo pensaste. no me lo pensé. De todo lo que había, pues fue medicina. Lo intento, si se puede, y se puede. Se puede, se puede. Yo creo que ese es un poco el titular, ¿no? Que nos podíamos quedar con, Sí. con la tertulia de hoy. Bueno, muchísimas gracias a los doctores y las doctoras que habéis venido hoy, a Elena Vila, a Laura Sánchez, a Francisco Zambrana, a Ana María Escobar y a Carmen Soriano. Gracias por acompañarnos hoy en esta tertulia que bueno, se va a retransmitir a través del canal de YouTube del Colegio de Médicos y a través de la revista Málaga, y cuyo objetivo es dar visibilidad a aquellos médicos y médicas que conviven y viven con su discapacidad y también con su profesión, porque se puede.